Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta tarde, en el penúltimo programa de la semana, una semana que ha sido intensa, principalmente marcada por el tema fiscal en nuestro país. De hecho, hoy a las 11, en la segunda emisión de Noticias, tuvimos una entrevista muy reveladora con la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, respecto a los últimos cambios que se han registrado al proyecto sustitutivo del Gobierno de la República de fortalecimiento de las finanzas públicas, en palabras muy sencillas, el plan fiscal, que le retiraron en las últimas horas el gravamen a la canasta básica, el gravamen a la educación privada, pero se lo colocaron esta mañana a los medicamentos, y la ministra nos atendió desde la Asamblea Legislativa, donde nos confirmó que estaba negociando la forma de restablecer el impuesto a la canasta básica del 2% y a la educación privada, porque si no tenía que buscar esos recursos en el gasto, pero no en cualquier gasto, en el gasto social y en el gasto de remuneraciones del Gobierno de la República. Ese tema, por supuesto, está en desarrollo, y a las 7 de la noche tendremos los detalles en la tercera emisión de Noticias Monumental. Don Eric Lonis, ex futbolista del Deportivo Saprissa, de Carmelita, de Cartaginés, Turrialba, la Selección Nacional, por supuesto, capitán de la Sele, capitán del Saprissa, administrador de empresas, empresario. Don Eric, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Randall, y muy buenas tardes a todos los oyentes, y un honor estar en su programa. Gracias, don Eric. Igual para mí, yo quisiera nada más establecer antes de arrancar el programa de hoy con tres cosas. Primero, invitarlos a acompañarnos en todas las plataformas en las que estamos. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es la aplicación celular, estamos en Facebook Live ya de Noticia Monumental, 130 personas en el primer minuto de transmisión. Estamos en Twitter, en @monumentalcr. Este programa lo pueden ver esta noche a las 8 en Canal 2, y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Lo segundo que voy a decir es que, aunque hoy cuando planteé el tema, había gente que decía que el fútbol no tiene interés público, voy a robarle un par de tweets a nuestro analista en comunicación política, Gustavo Araya, respecto al interés público que reviste todo lo que tiene que ver con el fútbol en nuestro país. Se pregunta Gustavo en un tuit esta mañana: ¿alguien tiene idea de cuánto, si es en plata constante y sonante, representa el fútbol en nuestro país? ¿Cuánta incidencia tiene en el ámbito nacional y en el ánimo nacional? ¿Qué tiene más audiencia, el fútbol o la política? ¿Qué podría aprovecharse más para transmitir valores positivos, el fútbol o la política? ¿Qué tiene que decir el fútbol, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, siendo los partidos, especialmente las finales y los más masivos, los que reflejan el horror de nuestra sociedad machista? No me vengan, dice Gustavo, a decir que lo que pasa en el fútbol no nos atañe, no sea importante o no tiene repercusiones sociales y hasta políticas. Basta escuchar el chiste de que los gobiernos aprovechan o suben los precios durante los mundiales. ¿Qué toman más nuestras generaciones más jóvenes como ejemplos a seguir en sus vidas? ¿Quieren ser presidentes o diputados, o sueñan con ser Keylor, Brian, Celso? ¿Cuántos niños llevan nombres de políticos y cuántos de empresarios y cuántos de jugadores de fútbol? ¿Llena más un estadio, una iglesia, un mitin político en un domingo cualquiera? Parte de la respuesta es porque este tema es de interés público. Y lo tercero que iba a decir es que yo invité a don Eric para hablar de la experiencia que he vivido en los últimos días desde 3 puntos de vista. Y lo primero que quisiera establecer es que a mí, yo soy un fiel creyente que la gente tiene derecho a una vida privada, llámese como se llame, incluyendo las figuras públicas, incluyendo los empleados públicos. Así que simplemente quisiera establecer un cuadro fáctico de qué fue lo que pasó, para aprovechar la experiencia de una persona que siempre ha sido un líder en nuestro país, para
reflexionar respecto a lo que ha pasado y algunos temas que creo yo que son de interés nacional. Así es que, puesto esto sobre la mesa, lo que pasó es que don Eric, que es concuño, o era concuño, de un entrenador nacional también. Don Eric fue presidente de la Comisión Técnica de la Fede Fútbol. Hubo un supuesto caso de violencia doméstica. Don Eric envía a esa persona, que es Justin Campos, unos audios a través de WhatsApp, muy molesto, don Eric. Se filtran esos audios a la opinión pública y ayer don Eric renuncia a la Comisión Técnica de la Federación Costarricense de Fútbol. Eso es lo que me interesa de la historia. Eric, y yo quisiera basar el programa en 3 ámbitos grandes. 1, la privacidad de la gente. 2, el comportamiento de las figuras públicas en su vida privada. Y 3, la vida en el deporte, los amiguismos y las enemistades en el deporte. Así es que no sé si quieres agregar más. Yo con eso me doy por satisfecho, sí, porque creo que lo demás es parte de la vida privada y familiar. Sí, no, muchas gracias, Randall. En efecto, me parecen que son temas importantes y me parece aclarar algo que ya usted dijo, que aquí no venimos a hablar de fútbol, hablamos específicamente. Estamos hablando de una situación social y que por supuesto a la gente le interesa porque tiene un impacto profundo en la sociedad. De hecho, hay un dicho que dice que los países viven a como juegan sus equipos y que las personas juegan a como viven, que cuando usted ve a un jugador y ve su actitud dentro de la cancha y ve lo que hace y ve su comportamiento, refleja mucho de cómo es como persona. Si a eso le sumamos todo el impacto económico que tiene el fútbol, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Me acuerdo una información que leí, que en 1996, no sé cómo está ahora, en 1996 la industria del fútbol estaba entre las 10 industrias que movían más dinero en la economía mundial, y estamos hablando incluyendo los hidrocarburos, incluyendo los medicamentos, incluyendo la venta de carros, todo ese tipo de negocios, las armas. Entonces estamos hablando de miles de millones de dólares. Por supuesto que eso impacta la vida de las personas. Si eso era en el 96, yo estoy seguro que debe estar mucho más arriba. En el 98 fue el Mundial de Francia, en 2002 el de Japón y Corea, 2006 Alemania, y digo, uno va viendo el tamaño de las copas del mundo. Quisiera empezar, don Eric, con una pregunta general, porque me va a cruzar toda la temática que he desarrollado para el programa de hoy. Usted renunció ayer a la Comisión Técnica de la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Es justo que haya renunciado a la federación? No, no me parece para nada justo, porque las personas renuncian cuando no hacen bien su trabajo o cuando son deshonestas haciendo su trabajo, cuando son incompetentes, por otras razones que tengan ver más con los resultados. Me parece que no es justo, pero estamos en una sociedad que me parece que eso es analizable, es un tema que hay que analizar. Estamos en una sociedad donde el impacto de los comentarios en redes, el tema de la imagen, el tema de no vincularse con gente que en algún momento está pasando por una situación complicada, hace que la gente quiera calmar la situación y uno se sienta con el deber y casi que la obligación de renunciar. Aunque yo tengo que aclarar que a mí el comité ejecutivo no me pidió que renunciara, yo lo hice por la situación tensa que se estaba viviendo, que me parece que no tenía nada que ver así. A ver, si yo digo que era injusto que renunciara, sí, porque hemos hecho un trabajo honesto, honrado, y me da la impresión, sin querer sobredimensionar lo que hemos hecho, que ha sido un trabajo muy profesional. A mí me interesa meterme al inicio en los detalles de esa renuncia, sobre todo por lo que me acaba de decir que no lo considera justo, y entiendo porque lo acaba de aclarar que el comité no le pidió la renuncia. Sin embargo, don Eric, hay formas tácitas de pedir renuncias. Entonces yo quisiera saber si usted en algún momento se sintió contra la pared ayer de decir, suave, ya todo el mundo me dijo que si yo me quedo aquí estoy afectando la imagen de la federación o estoy generándole ruido al proceso de escogencia de los jerarcas de la selección nacional. Sí, Randall, vea, a mí me gustaría poner todo en contexto. Adelante. Pero no puedo. Ah, ok. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque primero hay un proceso legal
cosas que yo tendría que mencionar, y me parece que no es correcto, ni me conviene a mí ni a las personas involucradas. Un proceso legal que tiene que ver con lo familiar. Que tiene que ver con lo familiar, okay. Exactamente. ¿Desde la federación? No. Desde la federación tampoco, porque hay una dinámica política ahí que se acepte o no. Estamos en un año electoral de la federación, o sea, se tiene que elegir parte importante del comité ejecutivo el próximo año, y las intenciones de unos u otros que están dentro de la misma federación en gran parte giran alrededor de la elección de ese puesto el próximo año. Y hay otro que yo creo que tiene que ver con la percepción, digamos. En el comité ejecutivo yo observé 2 comportamientos que me parecieron inaceptables, y hay cosas con las que es difícil lidiar. Entonces yo sentí que era momento primero de quitarle presión a la federación y de no provocar un enfrentamiento en 2 sectores que tal vez unos decían que no era justo que me fuera, que yo me fuera porque soy parte de un proyecto que ha sido muy bueno, y no tengo la intención de poner a discutir a alguien porque yo me quedo o no. Y otro es una cuestión de orgullo y de personalidad. A mí no me gusta poner mi vida en manos de los demás. Okay. Sobre todo cuando se trata de mí. Que la decisión dependa de usted. Que la decisión dependa de mí, porque... O sea, con todo respeto y humildad lo digo, yo me he preparado muy bien académicamente durante mi vida, y mis padres me han preparado muy bien yo digo que mis padres me prepararon en el tema de los valores y el respeto por la familia. Las universidades y la escuela Genaro Bonilla Aguilar, el colegio Dr. Clomiro Picado Twite, una parte de la Universidad de Costa Rica y otra, las universidades privadas, me prepararon en la parte académica, y mis abuelos me prepararon en la parte del valor al trabajo, para que yo no tuviera que depender de nada más en mi vida, sino que de mis acciones. Entonces, si yo estoy preparado para tomar el control de mi vida, porque tengo valores, porque me gusta el trabajo, porque me gusta la disciplina, porque tengo el respaldo académico, no tengo por qué ponerlo en manos de otras personas, y menos de otras personas que yo siento, y no estoy hablando, estoy hablando en términos generales, y menos de otras personas que yo siento que no comparten algunos de esos valores. Hagamos un trato al arranque del programa. Yo sería un pésimo periodista si no le pregunto, pero entendiendo, y mi actitud es diferente cuando yo estoy ante una persona del ámbito privado que de un funcionario público, entendiendo que usted es una persona privada, si no quiere contestarme alguna de ellas porque lo considera imprudente, me lo dice con toda tranquilidad y yo no insistiré. Pero es que me dijo, observé 2 comportamientos que no le parecieron. Ahí estamos hablando de la federación. Sí. ¿Me puede hablar de eso? No, Randall. No, sinceramente no. Vea, Randall, yo puedo ser una persona que tengo una diferencia muy grande con usted. Una diferencia de cómo se deben hacer las cosas. Usted piensa que hay que hacer el noticiero de una forma, yo pienso que es de otra. Yo tengo un criterio diferente sobre el camino que debe llevar el plan estratégico del fútbol, y usted tiene otro. Pero yo lo escucho a usted. Y yo al menos, y si no me interesara lo que usted está diciendo, al menos mantengo una postura de cortesía de acuerdo a los buenos modales. Cuando alguien no hace eso, a mí eso me parece de mal gusto. Ok, pero digamos, estamos hablando, porque usted dijo inaceptables, comportamientos inaceptables. Estamos hablando de cortesía y estamos hablando de cosas graves. No, graves no, inaceptable. Okay. Digamos, cuando usted siente que lo que usted está diciendo a la otra persona no le interesa, y no solamente no le interesa, sino que toma una actitud que usted no debería tomar en ninguna junta directiva, en ninguna reunión importante, donde se están tratando temas importantes, para mí eso es primero, una señal de gente con la que no me quiero relacionar, y mucho menos una señal de alguien que puede
o sea, no le voy a dar bajo ninguna circunstancia el poder sobre mi vida y sobre lo que tengo que hacer mañana a una persona con ese tipo de comportamiento. Ok, y lo otro, arrancando, efectivamente estamos en año electoral de la Federación Costarricense de Fútbol con dos grandes temas pendientes. Uno es la corrupción en la que se vio inmiscuido su expresidente Eduardo Lee, la investigación contra algunos miembros actuales de la Federación Costarricense de Fútbol, el fracaso en la Copa del Mundo y todo eso planea en el año electoral. Quisiera preguntarle entonces si usted se siente además una víctima hoy de la situación electoral de la Federación Costarricense de Fútbol. Es decir, que hay grupos que por una posición política pudieran haber pensado que lo mejor era su salida para no generarse ruido ellos mismos. Sí. No, Randall, no, para nada. No, yo soy víctima de mis propias acciones. Okay. Si es justificado o no, ya es una cuestión que cada uno puede juzgar. Yo sé cómo reaccioné, por qué reaccioné, o sea, yo soy víctima de eso. Y eso lo generé yo. Entonces, yo no le voy a echar la culpa a nadie. No tiene que ver con la parte política, no tiene que ver con nada más que una acción mía que tuvo estas consecuencias, pero que no debería tenerlas, porque fue algo en el ámbito privado. Pero bueno, ¿se sintió contra la pared para renunciar? No, nunca me sentí contra la pared, no, okay. Nunca me sentí. Vamos al primer tema, la privacidad de las comunicaciones. Hay mucha gente que ha sido víctima en el ámbito nacional o privado de que usted manda un mensaje, una foto o un audio ahora por WhatsApp y resulta que se filtra. ¿Qué se siente que se filtre una comunicación que supongo por el tono de la llamada, mire que usted estaba furioso, que usted pensaba que era en el ámbito privado? Sí, el problema con estas cosas es que uno cree que todo el mundo piensa igual que uno. Digamos, yo jamás filtraría algo de nadie, no lo haría, a no ser que sea, digamos, una investigación que se lo pida la policía, me lo pida la policía o algo por el estilo o algo, digamos, o sea, y cuando digo hay circunstancias de circunstancias, digamos, a veces uno tiene que demostrar, no, mira, vos me enviaste, usted me dijo, Eric, había que estar a la 1:30 y después yo llego aquí y usted me dice, Eric, ¿por qué no estuviste a la 1? Y yo, es que usted me dijo a la 1:30, no, que te dije a la 1, y yo saco el mensaje y te lo muestro, ¿verdad? Pero de eso pero no lo pone en Facebook. Pero no lo pongo en Facebook, entonces yo siento que somos víctimas de la tecnología, de no saber cómo comportarnos ante la tecnología. Yo tengo la impresión de que la tecnología está avanzando de forma muchísimo más acelerada que la capacidad del ser humano de adaptarse a ella. Es una percepción que tengo y que cuando vemos que esas cosas nos superan o nos meten en problemas, entonces cuando empezamos a tomar conciencia de eso y empezamos a tomar acciones. Y yo creo que, hay gente que las está tomando. De hecho, alguna gente cuando se ve metida en ese problema, lo primero que hacen es cierran su cuenta de Twitter y de Instagram. Eso pasa mucho. Sí. Yo no tengo ninguna de las dos. O se inventan que fueron hackeados, ¿verdad? ¿Sí? Yo no tengo ninguna de las dos, pero yo creo que ese tipo de cosas va de una u otra forma haciendo que el comportamiento humano evolucione, y lo que pasa es que la evolución, el ser humano no se adapta tan rápido a esas cosas, entonces somos víctimas de esa adaptación. ¿Volvería a mandar un audio por WhatsApp? Muy difícil, digamos, muy difícil. El problema es que estas cosas están haciendo que en términos generales mucha gente viva con ciertos temores a comunicarse, a hacer chistes, a reunirse y de hacer un comentario. Yo he sido muchas veces víctima de gente que dice que yo dije algo sin haberlo dicho, porque estuvimos entre un grupo de amigos, y lo único que me incomoda es que estamos empezando a sentirnos como con una camisa de fuerza con respecto a toda la tecnología. Como una mordaza. Como una mordaza. Por ejemplo, yo le voy a decir, en algún momento, anecdótico, estábamos de vacaciones con unos amigos, había futbolistas en ese momento, estábamos de vacaciones, el campeonato había terminado, y estábamos en una playa, y nos metimos a esos
chinchorros, que a mí me cuentan, yo les llamo chinchorros, que son esos barcitos que están en la playa, que venden un ceviche riquísimo y eso. Entonces nos metemos ahí y obviamente 2 de los amigos míos se pidieron una cerveza cada uno, después otro ceviche, camarones empanizados, y había una gente que estaba ahí. No nos vieron, no se dieron cuenta si éramos nosotros ni nada, pero nosotros estábamos en una mesa viendo, o sea, como a la pared, no había nada detrás, mientras que la playa estaba al frente. Entonces de un momento a otro se levantó una persona a tomarse una foto, a decirle que le tomaran una foto, pero se pone delante de nosotros para simular que se estaba tomando una foto, pero nos estaba tomando una foto a la mesa. Claro. O sea, con toda la intención de coger esa foto, y había un par de cervezas en la mesa. Imagínense lo que eso significaba. Nosotros nos dimos cuenta y nos cambiamos, pero uno está expuesto a eso porque la gente también cree que le puede tomar fotos a cualquiera en la vía pública, sacarlas de contexto, editarlas, y yo creo que es un tema complicadísimo y que está haciendo que cierto tipo de personas tomen previsiones que antes no tenía que tomar. De hecho, permítame traer a alguien a la mesa. Es Belisario Solano, es abogado, don Belisario. Lo conozco a Belisario, sí. Y nos acompaña, sí, es Cartago de corazón, igual que yo, por eso lo invité hoy. Y además que es un extraordinario abogado que nos acompaña vía telefónica. Don Belisario, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, don Randall, qué gusto saludarlo y saludar a don Eric ahí a la distancia, encantado. Gracias, igualmente. Hoy lo invité como perito un momento, porque es que hay varias cosas de las que ha dicho don Eric que a mí yo quiero que sirva de reflexión para que aprendamos todos. El artículo 196 del Código Penal se llama violación de comunicaciones electrónicas. Dice, será reprimida con pena de prisión de 6 meses a 2 años la persona que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intercepte las comunicaciones. Ahí viene desarrollado absolutamente todo el artículo 196 bis del Código Penal. Si a mí me mandan un audio, don Belisario, o un mensaje de WhatsApp, siendo la comunicación a mí y no hacia un tercero, yo tengo la potestad para hacerlo público. ¿Se le mandan el audio a usted? Sí, don Eric me manda el audio a mí, él asumiendo que es una comunicación privada. Y entonces yo digo, mira, voy a ponerlo, esto fue lo que me mandó Eric Lonis, y lo publico. Sin autorización. Sin autorización. Ok, el principio constitucional es que las comunicaciones son privadas. Por lo tanto, tenemos que partir de ese lado. Usted, sin la autorización de él, no podría hacer público esa comunicación dirigida a usted, salvo que exista una causa de justificación. Ajá. En el sentido de que esté en peligro su vida, haya una eventual comisión de un delito, etcétera. Ahí usted no tiene que pedir permiso para divulgar. ¿Por qué? Porque la comunicación está en el ámbito de lo privado. El artículo 18 por ahí constitucional, 24 es el que contempla directamente esa tutela a las comunicaciones privadas. Por lo tanto, no es factible hacer eso, don Randall. Ok, ojo que hay justificaciones. Lo que pasa es que esas justificaciones hay mucha gente que cree que puede interpretar la ley a su antojo. La interpretación que usted nos está dando de la justificación es entonces, don Belisario, cuando está en peligro la vida, cuando se comete un delito, cuando es algo de ese peso. Exactamente, tiene que haber una causa de justificación. Usted leyó el artículo 196, pero digamos que tenemos que relacionarlo en función del artículo 24 constitucional, que garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Hay un artículo todavía más interesante, que es el 202 del Código Penal, que refiere al tema de la propalación. Ustedes estaban hablando, y creo que Eric era el que estaba tocando el tema de lo que se está viviendo hoy día en la sociedad costarricense y el atraso que podría estar teniendo el sistema jurídico en relación a la dinámica social. ¿Sí? En la dinámica social no hay la más mínima duda que existe una anarquía completa en redes sociales, y ahí es una selva salvaje lo que hay, pero salvajismo total y absoluto.
Y el derecho no ha logrado alcanzar eso, no ha logrado regular esas normas de convivencia que se están dando en la sociedad costarricense, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo importante. Yo quiero decir de que ya hay sentencias ejemplarizantes en sanciones por delitos de difamación a través del Facebook o a través de las redes sociales. En materia laboral ya se ha establecido aspectos importantes y ahí va poco a poco el camino haciéndose. El 202 del Código Penal es el que contempla 30, 60 días multa si el hecho pudiera causar perjuicio al que, hallándose legítimamente en posesión de una correspondencia de papeles o grabaciones no destinadas a la publicidad, las hiciere públicas sin la debida autorización, aunque le hubieran sido dirigidas. 30 a 100 días multa si la información propalada tuviera carácter privado, aun cuando no causara perjuicio. Yo creo que en el caso de don Eric, este tema de la propalación del 202, que es el más recurrente en la sociedad costarricense, y es lo que pasa en los grupos de WhatsApp, me parece que es el artículo a poderlo contemplar ahí. ¿Por qué? Bueno, porque contempla y garantiza ese derecho a la intimidad, contempla y garantiza ese secreto a la vida del ser humano. Y yo creo que es ahí donde se podría enfocar, porque el 196 parte en realidad de los delitos informáticos, qué sé yo, que alguien le pueda hackear a usted su teléfono de alguna manera y acceda a su base de datos y a su teléfono y de ahí se apodere de cierta información y como consecuencia de eso la haga pública. Son dos tipos penales totalmente distintos, don Randall. Ahora bien, don Belisario, aquí nos están preguntando, por ejemplo, y gracias a don Ronald Jiménez, el expresidente de UCAEP, que dice: Randall, ¿cómo se interpretaría, por ejemplo, si tomo una foto, un screenshot en mi pantalla del celular que tiene algún chat abierto y yo comparto esa foto? Realmente no estoy compartiendo el mensaje o la grabación, estoy compartiendo una foto de mi celular, pero que da a conocer información que me escribió otra persona. Eso entraría en el concepto de la propalación. Igual. Claro, porque ya está teniendo la información, simplemente que la está inmovilizando a través de una foto y está haciendo que esa información circule. Y ese es precisamente el peligro, ¿verdad? Y yo lo veo todo eso todos los días porque lo vivo todos los días en mis casos de divorcio. Aquí se da muchísimo en las relaciones de pareja entre el esposo y la esposa. Claro. Y entonces uno, como operador del derecho de familia, a veces intenta usar en algunos momentos ese tipo de elementos probatorios para justificar un adulterio, para justificar una violencia doméstica, e inclusive los jueces de violencia doméstica y muchos jueces ya prácticamente han tenido como norma el incorporar ese tipo de fotografías o de screens y tenerlos como prueba válida para poder sustentar y fundamentar una sentencia. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno lo hace. La información en realidad en el principio es para uno, no para tratar de hacer un daño, que es lo que normalmente pasa en hoy día en esta guerra salvaje que se vive en nuestras redes sociales, don Randall. ¿En su criterio profesional hubo un delito en esta situación? Claro, porque la comunicación de don Eric estaba en el ámbito totalmente privado, ¿ok? Aquí y alguien la hizo pública, alguien. Sin autorización. No podemos decir quién, porque ¿sí? No sabemos. Sí, alguien la hizo pública, ¿Alguien? Pero ese alguien, y una pregunta, porque esto es muy dado, cada vez que alguien, en términos generales, reenvía ese audio, ¿está volviendo a cometer un delito? Efectivamente, precisamente por eso ahora WhatsApp le pone ahora la coletilla de reenviado, y es que ese reenviado que le pone, no sé si usted que es asiduo al WhatsApp, no me he dado cuenta, lo ve constantemente, ¿verdad? Y le aparece reenviado. Claro, sí. Es un poco para ir determinando el origen del mensaje, ¿verdad? Y entonces ahí se pueden estar cometiendo delitos porque lo que estoy haciendo es precisamente propalando esa información que no me corresponde a mí, que no es mía y que no tengo por qué estarlo haciendo. Y eso es lo que lamentablemente el 99% de los usuarios de las redes sociales hacen y delinquen de manera constante y permanente. Yo cada vez que le dé un reenvío a cualquiera de los audios que están ahí o los que estén, en determinado caso, pues obviamente se está cometiendo una delincuencia. Sin duda alguna, eso es un acto ilícito. Don Belisario, dos cosas muy rápidas nada más, porque es que mi intención hoy, se lo dije a don Eric, era que nos permitiera aprender de su experiencia, que ha sido dolorosa sin duda alguna en este tema. Don Eric en uno de los audios dice muy molesto, y mándeselo a quien quiera,
¿Eso es una autorización? Ya eso sería tema para ser valorado directamente ya en el caso concreto. A mí me parece que no es en sí mismo una autorización, que me parece que no se está dando porque hay una circunstancia, hay un hecho que se está dando en la esfera de la intimidad. Y en la esfera de la intimidad pues se cometen o se hacen o se dicen cosas, ¿verdad? Sí. Que uno en ciertas condiciones no las haría o no las plantearía. Y don Belisario, discúlpeme, y finalmente aquí voy a darme la vuelta a la cuchara. Los delitos contra el honor, don Eric genera, por supuesto, en la molestia en la que está, ofensas, pero lo hace en un ámbito privado. Yo estaba revisando los delitos contra el honor del 145 al 147 del Código Penal, publicitación o la publicidad de esas ofensas. Don Eric no hace público la grabación, por lo tanto él no comete, por ejemplo, difamación. Exacto, las tres figuras delictivas de la injuria, la calumnia y la difamación es precisamente para contemplar y tutelar el tema del honor. ¿Y cuál es el honor? Bueno, el honor es la reputación que la persona pueda tener en el ámbito social, ¿ok? Y el criterio o la percepción que la gente pueda tener de uno ya de manera externa. Cuando se está en el ámbito de la intimidad, pues obviamente que no se está afectando realmente el honor de esa persona. Se están diciendo cosas, se pueden estar señalando una serie de afirmaciones o frases que no necesariamente se estarían configurando como parte de una acción delictiva. Y además, que hay una cosa muy importante, es la causa que lo origina. Porque si yo estoy en defensa de un bien superior, como es, por ejemplo, la integridad física de otra persona, o la tutela de una violencia doméstica, o la defensa de una persona que está siendo sujeto a una agresión o sujeto a una acción delictiva, pues hay causas de justificación. Incluso hay causas en la sede penal en donde uno no comete delito a pesar de matar a una persona. Claro, don Belisario, y finalmente ahora don Eric decía, es que la sociedad siente como una mordaza, porque ahora yo le estaba dando vuelta a esto. En buena tesis yo podría mandar el audio, y perdón que voy a utilizar una frase muy corriente, el audio que me dé la gana a quien sea y simplemente enfrentar consecuencias de que haya, por ejemplo, ofendido a una persona o amenazado a una persona, pero realmente lo que estamos viviendo ahora es que hay tal inseguridad jurídica respecto a esto, que entonces pasa lo que le pregunté ahora a don Eric antes de ir con usted volvería a mandar un audio, muy difícil. Exacto, es que uno aprende a base de la experiencia y cómo va el sistema jurídico alcanzándose. Ya más bien en la sociedad de la información en la que vivimos, se establecieron incluso por resoluciones internacionales principios universales de convivencia en la sociedad de la información actual, y eso viene desde hace muchos años. Son principios que los estados tienen que venir normando y tienen que venir regulando, pero que lamentablemente el sistema jurídico se ha venido quedando rezagado, y hemos tenido primero que ir con prueba de error. Hubo en Ginebra en el año 2003, propiamente en diciembre del 2003, la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, y ahí precisamente se establecieron una declaración de principios para construir esa sociedad de información. Pero es una sociedad de información que en alguna medida es como la sociedad que decía don Eric ahora, que crearon los abuelos, que crearon los papás, que crearon los tíos, y que uno le va transmitiendo al hijo y al nieto. Donde hay principio de respeto, donde hay principio de tolerancia, donde hay una serie de valores que se tienen que establecer en esa convivencia, en las redes sociales. Igual que en la realidad, en las redes sociales se tiene que establecer una serie de principios y valores. Lo que pasa es que lamentablemente en las redes sociales se tiene una doble vida, es una vida falsa, es donde se le da chance a la impunidad, es donde uno inventa cualquier clase de perfil para poder atacar, ofender, humillar, insultar, y eso es sumamente grave. Y se violenta el principio esencial del derecho a la intimidad, del derecho a la vida privada que tenemos y que ha sido desarrollado de manera amplísima por la Sala Constitucional en muchísimos votos, ¿verdad?
Inclusive en el voto 678 desde el año 91, ya la Sala Constitucional había venido advirtiendo una serie de cosas y señalando que ese derecho a la intimidad es el derecho del individuo a tener un sector personal, una esfera de vida privada, inaccesible totalmente al público, salvo que uno mismo expresamente lo autorice. Y entonces es ahí donde nos hemos quedado lamentablemente rezagados, y es donde hay que llamar la atención a todos los costarricenses de que lo que se diga en redes sociales no es impune. Podría estar en este momento no siendo sancionable, pero eso no significa que tarde o temprano no tenga consecuencias. Y luego, el uso de los aparatos electrónicos y el uso de los instrumentos que permiten la comunicación también tienen que ser un instrumento que facilita la convivencia en la sociedad de la información que estamos. Pero eso no significa que sean instrumentos precisamente para que puedan ser utilizados o reutilizados en perjuicio de la intimidad de una persona. Don Belisario, muchas gracias, como siempre. No, encantado a la orden, y un saludo a don Eric a la distancia. Gracias, don Belisario. Don Eric, por supuesto, en términos generales, no específicos respecto al caso, ¿qué le parece la explicación de don Belisario? Muy enriquecedora, y aunque estamos en un proceso de calma, de tranquilidad, yo creo que en algún momento tenemos que analizar todos esos criterios a la hora de elegir qué paso vamos a dar. Claro, porque de hecho quiero preguntarle ahora la misma consulta que le hice antes de escuchar a don Belisario. ¿Hoy se siente tan cómodo mandando lo que usted quiera en redes? Para nada. Bromeaba porque algunos amigos me han reclamado mucho porque yo no les estoy contestando. O porque estoy siendo tan cortante, porque en una situación como esta, afortunadamente, mucha gente a uno le escribe. Entonces, digo, ¿por qué no puedo? O quieren que yo les explique lo que está pasando. Digo, no puedo. No, yo no podría resistir un audio más mío, manipulado de la forma que sea. Entonces, obviamente que uno desarrolla un temor a enviar mensajes. Estoy contestando muchísimo con emojis, ¿verdad? Con la mano así. Mano así o mano abajo, bueno, o con cara de enojado, con cara de triste, porque por supuesto que yo no sé si a alguien le ha pasado eso en la vida o en este país, no sé si alguien ha pasado por lo que yo pasé sin quererme sentir víctima. Sinceramente, Randall, yo le digo a la gente que en mi carrera como futbolista yo he pasado por situaciones difíciles, no muchas, pero sí algunas situaciones muy difíciles, y nada se compara con estar 2 o 3 días siendo bombardeado por diferentes mensajes que usted jamás esperaba que la otra persona los tuviera, incluso de meses atrás, digamos, de muchos meses. Entonces, por supuesto que eso le crea a uno un trauma, de que a cada rato la gente te manda, mira oiga el que salió ahora. Para algunos, yo entiendo las redes sociales, entiendo la naturaleza de la sociedad, fue muy entretenido, yo no me quejo de eso, yo acepto el mundo tal y como es, pero para el que lo vive, es muy complicado porque la gente quiere opinar, los amigos quieren escuchar la opinión de uno y uno no puede comunicarse por los medios tradicionales en que uno lo ha venido haciendo, que es básicamente el WhatsApp por medio de mensajes de texto, mensajes de voz. Entonces, por supuesto que ha cambiado mi comportamiento sustancialmente. Bueno, de hecho, para la gente que nos está escuchando y viendo, justamente anoche cuando invité a don Eric, yo decía, ¿cómo lo traigo a la mesa para tocar este tema sin que suene a que me interesa el amarillismo o el morbo de una situación particular? Y justamente la llave que vi era decir cómo aprendemos de esta situación en términos generales, porque aquí alguna gente me está diciendo, y no yo a Justin Campos, no, porque esto no es un debate sobre la situación personal o privada que se vive a nivel familiar, esto es una situación que yo establecí los 3 temas de arranque. Uno era la privacidad, todos aprendimos de la privacidad. Si usted le está poniendo atención al programa, ya aprendió, por ejemplo, que cada vez que usted reenvía
eso es un delito, y no solo ese, cada vez que usted lo envía cualquier cosa que se haya obtenido sin autorización es un delito, que aunque el mensaje vaya dirigido a usted, que yo he escuchado muchísimo estas últimas horas, no es que si el mensaje me lo mandan a mí, yo a quién se lo mando, bueno, tampoco es delito, y que hay un artículo en lo particular, el 202 del Código Penal, que impide hacer eso. Pasemos al segundo tema, y es el comportamiento privado de figuras públicas. Y ojo que yo uso figuras públicas, porque aunque el fútbol nos encante a todos, realmente el fútbol es un tema privado de interés público. Las platas de la Federación Costarricense de Fútbol son privadas, el salario del entrenador de la selección de fútbol no son fondos públicos, así es que la federación puede pagar lo que quiera realmente, que no pasa de ser un mero tema simbólico, pero cuando usted se convierte en ejemplo de personas, y don Eric creo que ha sido ejemplo de muchas generaciones, y ídolo también de muchas generaciones, entonces se convierte en una figura pública. ¿Usted siente que usted falló en su comportamiento privado como figura pública, o cree que tiene derecho a establecer una diferencia completa, don Eric? Qué pregunta más difícil. O qué buena pregunta. Tenía un profesor que decía que cuando a uno le decían qué buena pregunta, yo me siento orgullosísimo. Buen profesor decía, cuando alguien le dice qué buena pregunta, es porque la respuesta no es tan buena. Es probable. Yo admito que yo me siento orgulloso cuando me dicen qué buena pregunta, y yo ya lo puse a pensar. Primero, digamos, ok, ya usted me adelanta, usted definió lo que es una figura pública, o sea, una figura que es relativamente conocida por un porcentaje importante de la gente, de la que la gente espera un comportamiento en particular. Me imagino que de acuerdo a lo que ha hecho en su vida y de acuerdo a la carrera profesional que haya tenido. Obviamente uno, como persona reconocida, yo nunca he usado ese tema figura pública porque no lo tengo muy claro, pero como persona reconocida, por supuesto que uno hace cosas, ¿cómo dice? Hace cosas por lo que la sociedad espera de uno. Por ejemplo, yo soy de Turrialba, orgullosamente de Turrialba, y en Turrialba nosotros crecimos entre los como adolescentes y todavía grandes en andar sin camisa. Íbamos a mejenguear el sábado en la mañana, se amarraba uno la camisa a la cintura, iba con una bola de básquet, tenis, y iban a la cancha de la plaza pública, desde el barrio San Rafael, pasaba todo el centro de Turrialba sin camisa. Yo era un adolescente, 17, 18 años, yo eso no lo puedo hacer ahora. Aunque me hubiera sentido bien, aunque digo qué lindo estar en mi pueblo. Porque se ve feo. Porque la gente no me lo acepta, o porque la gente lo va a criticar. Digamos, por ejemplo, hay cosas que a mí me gustaría hacer, que me parecen normales, que la mayoría de gente hace, y no las hago porque, porque la gente lo vería mal. ¿Puede darme un ejemplo, además de andar sin camisa en además de andar sin camisa en Turrialba? ¿Qué podría ser? Cuando usted se mete a los chinchorros que le gusta. A mí me gusta meterme a los chinchorros. Okay, como usted me dijo. Ajá. Cuando usted se mete a los chinchorros, ¿se siente inseguro? Decir, uy, voy a ver si alguien me está tomando fotos. Sí, digamos, por ejemplo, Randall, yo no tomo licor. O sea, yo solo tomo vino de vez en cuando, y por lo general en la casa. Yo nunca he tomado licor. A mí me gusta lo que llaman chinchorros. ¿Por qué? Porque precisamente cuando íbamos a jugar, a mejenguear lo que fuera, fútbol, baloncesto en Turrialba, no había nada más rico que terminar la mejenga, hidratarse bien e ir a una cantina, que había unas cantinas donde vendían unas bocas de rabo y frijolitos con sustancia y todo eso, entonces me sabían riquísimo. Entonces yo le tomé el gusto a sentarme en una barra, pedir una gaseosa, un fresco natural y comprar las bocas. A mí me gusta hacer eso, me gusta de la playa eso, y que le den chicharrón, todo eso. Eso es un poco complicado hacerlo, porque si yo estoy en un lugar y la persona que está a la par está tomando una cerveza, foto y listo. O por ejemplo, la forma en que digamos una mujer te saluda. Ajá. Si digamos, una mujer llega, te saluda, te toma una foto, depende de la forma en que te esté saludando, depende del ángulo de la foto, puede hacerse un problema.
Entonces uno siempre anda, y no es de ahora, siempre anda con ese temor. Esas cosas es muy difícil de entenderlas hasta que usted las vive. Es muy difícil. Por eso yo entiendo muy bien a Oscar Ramírez. Perfectamente entiendo y justifico lo que hizo. De irse como los franceses sin decir adiós. Porque es muy difícil, digamos, todo lo que hace, de la forma en que lo hace, lo que dice. Por ejemplo, a mí me gusta hablar entre amigos y dar bromas y hablar normal. Decir todo eso que habla uno cuando está con los compas de como decir, del cole, claro, los compas de la vida. Eso yo no lo puedo hacer. A no ser que esté con un grupo de amigos muy, muy cercano. Porque a mí me ha pasado que tal vez yo estoy hablando en una conversación y alguien está grabando. Está grabando la conversación, está con el video y está con el teléfono y lo tiene en cierto ángulo. Entonces... Usted se retiró en 2003. 2003. Ajá. Han pasado 15 años de que usted no es futbolista profesional. ¿Por qué 15 años después no puede hacerlo? No lo sé. Pero se siente cohibido. Claro, en eso y en muchas cosas. Ojo, no lo digo como víctima, es la vida. No, por supuesto. Lo que pasa es que a mí me llama la atención como fenómeno social. O sea, yo entiendo cuando... Me acabo de acordar de Buffon. A Buffon, creo que fue después de un partido, no estoy seguro si fue de la ayuda de la selección de Italia, donde le toman una foto y sale con un cigarro en una mano, ¿verdad? Y crucificaron a Buffon públicamente, pero era futbolista en ejercicio, no era futbolista activo. Entonces uno podría criticarlo desde la actitud de su rendimiento deportivo y de ser ejemplo. Pero digo, usted lleva 15 años afuera de las canchas y aún hoy lo persigue el ámbito de ser un personaje reconocido como usted son 15 años después. Sí. Bueno, pero perseguirá la vida entonces. No sé hasta cuándo. A veces yo pienso que eso se acaba porque uno siente que uno se retira y después de un tiempo hay un dicho que dice, mire, cuando se retira a los 3 años nadie te reconoce. Sí. En mi caso es distinto. Es más, el fenómeno de las últimas semanas, de las últimas 4 días, yo creo que lo compruebo. Yo digo que está bien que yo estaba en la comisión de selecciones, pero han habido otros exjugadores que se han visto en otro tipo de situaciones y el impacto no ha sido así. Puede ser, Randall, porque la gente no espera no espera escucharme a mí hablando como estaba en ese audio. Para mí puede ser, digamos. Yo no es lo mismo ver a Dennis Rodman en Las Vegas vestido de mujer bailando que ver a Michael Jordan. Estoy de acuerdo. Es lo mismo, de hecho yo estaba intentando hacer memoria porque don Eric cumple el Día del Niño 53 años, si no me falla la información que tengo. Ok, usted empezó su carrera en el 90. En primera división en el 90, sí. Ok, yo tenía 8 años y la empezó en Cartago. En Cartago. Ok, yo soy Cartago, así que yo iba al estadio. Yo tenía 8 años y terminó en 2003 cuando yo tenía 21. Es decir, yo vi su carrera completa. Y yo no recuerdo... a veces me caía mal, ahora se lo dije antes de entrar. Pero es que usted jugaba con Saprissa, entonces no se podía evitar. Era por autonomía. Era automático. Pero yo no recuerdo en algún momento en que haya perdido la cabeza jugando fútbol. Recuerdo algunos eventos, digamos, molestos, pero que haya perdido la cabeza, no recuerdo. Una vez nada más. Sí, una vez. Y fue precisamente en Cartago. Sí, porque... Estaba muy joven entonces. Yo jugaba con Saprissa y fue en Cartago. Ok, en el Fello Mesa. Y fue en el Fello Mesa y estaban haciendo una construcción en la gradería del Marco Sur y estaban tirándome unas piedras. El partido estaba medio complicado. Te juro que yo no fui. No, ya lo iba a decir. Entonces estaban tirando piedras desde atrás y había un chiquito como de unos 8 años. No, eso es parte del programa. Y entonces el partido estaba muy caliente y cuando yo veo que el partido se suspende porque las dos bancas se estaban dando, o sea, pleito descarado. Entre las dos bancas. Entre las dos bancas. Entonces todos salimos y yo me acuerdo, yo tengo muchos amigos en Cartago todavía hoy, y yo era muy amigo del viejo Orlich, el masajista, es amiguísimo, que Dios goce.
del meta nacional, que Dios goce. Entonces está el viejo Orlich con un preparador físico, Daniel Ipata. Lo tenía del cuello y le estaba dando, yo creo que Dager Villalobos, que después compartimos habitación y nos reíamos, y se armó el pleito y yo me fui ahí a ese pleito, ahí, desbocado. Es una cosa loca. Esa por es defender la al compañero. Por defender al compañero, porque si hubiera estado 1 contra 1, tal vez uno ¿verdad? Esa fue la única vez. Pero digamos, ya era como decía, era una situación se había declarado el pandemonium, ¿verdad? Okay. De ahí en adelante aprendí de esa lección, y una vez en San Carlos un aficionado se metió a agredirme y no, yo no reaccioné, yo nada más me quité y lo sacaron, ¿verdad? Y nunca más en la vida, hasta este martes. Pero eso de ahí fue un cúmulo de cosas y que me llevaron a eso. Y ahí es donde yo digo, figura pública o no, el ser humano se impone sobre todo. ¿Usted siente que manejó bien la situación del martes a hoy? Yo lo he hecho lo mejor que he podido. Sí, yo he hecho lo mejor que he podido en estas cosas, porque son tan pocas las experiencias que se tienen. Uno no tiene tanta experiencia. Digamos, yo no tengo experiencia. Es más, no sé quién tiene experiencia en este país de que le estén periódicamente liberando audios al país en una situación incómoda de la que usted se avergüenza. ¿Usted se avergüenza de lo que pasó? Claro, yo me avergüenzo. Claro, yo le digo, yo me avergüenzo porque yo no puedo enviar un mensaje diciendo que está bien hablar como yo hablé. No puedo decir eso porque eso no es correcto. Pero tampoco soy un puritano para salir a decir que eso no le puede pasar a cualquiera. Digamos, en un momento donde se junta una serie de sentimientos, eso le puede pasar a cualquiera. Por supuesto que todos nos vamos a arrepentir después, y me avergüenzo, pero también yo me acepto como ser humano con mis defectos, y ese es un defecto, no soy un robot, y hay situaciones en la vida que hacen de que uno reaccione así. Afortunadamente en mi vida son muy raras. Yo nunca, ni manejando, ni nada he reaccionado así. Imagínense, Randall, y ustedes que nos escuchan, después de que yo me retiré, un año después me invitaron a jugar con los veteranos de un equipo. Y uno de fiebre, va. Y yo no sé, que hubo una discusión y me pasó lo que nunca me había pasado en la vida. Yo jugaba en el medio y uno del equipo rival se abrió y me ha metido un puñetazo por la cara. Uf. Pero, o sea, eso, que pasó una jugada, yo estaba jugando en el medio, o sea, no fue mala intención y se abrió. ¿De inercia? No, nosotros tuvimos una jugada fuerte, pero usted se barre y hay un medio roce, usted se levanta y se va. Claro. Y donde yo me levanto, el hombre se abre. Ese que va ahí. De ahí seguro, yo le caía mal o algo así, seguro me la estaba midiendo. Y yo no reaccioné, yo nada más pedí cambio, porque primero era un partido, porque era contra unos policías. Okay. El hombre era policía, sí, y ya perder. Después había mucha gente y habían niños, entonces yo preferí comerme el puñetazo, pedir cambio y decir, nunca más vuelvo a este tipo de partidos. Arriesgándome a que la respuesta no me guste, pero tiene toda la libertad de que me la dé si no me gusta. ¿Por qué me aceptó la entrevista de hoy? Porque... ¿O va a aceptar todas las entrevistas? No, vea, Randall, yo no he hablado con nadie después de mi renuncia. Okay. Y no pensaba hacerlo, y lo voy a decir, yo quiero irme sin hablar más del tema. Hay cosas que hay que dejar atrás lo más rápido posible. Y porque tampoco quiero ser recurrente. Yo digo que ya la sociedad, el país, la gente se cansa de ciertos temas y hay que dejarlo atrás. Y no voy, y he rechazado muchas entrevistas, no voy a hacerlo más. Porque no es un programa deportivo, porque yo creo que este tema le va a servir de experiencia a mucha gente, donde vean lo que a mí me pasó y las consecuencias que eso tiene en la familia, porque creo que hay que aclarar de los alcances de la ley, y porque he sido yo un fiel oyente de Matices y me encantó la entrevista que le hizo a Chope. Sí. Sí, muy buena. Ajá.
A veces le grité cuando voy a comer día. Bueno. Ajá. Son las 3 en punto. Le pregunto esto y le agradezco a Gustavo Araya. Gustavo es especialista en comunicación política. Le robé los tweets al inicio a Gustavo respecto a la importancia. Y a mí me llamó la atención porque hay cosas que me chocan. Hoy cuando vi 2 portadas de diarios nacionales, La Nación y La Teja, la foto de portada de los 2 diarios es usted llorando. ¿Verdad? Y entonces yo voy a admitir aquí públicamente que yo soy un llorón. Si yo veo una película que me duele, yo lloro y no todo o sea, a mí realmente me salen las lágrimas de manera extremadamente fácil. Pero vivimos en una sociedad que ve muy complicado, inclusive censura que los hombres lloremos. Y entonces Gustavo, además de, no sé si fue por la portada, pero puso un tuit en específico de pésimo manejo de la crisis. No sé si se refería a Eric Lonis, no sé si se refería a la Federación Costarricense de Fútbol, no sé si se refería a la cobertura mediática del tema en particular, así es que le dije a Gustavo, ¿puedes estar un momento con nosotros en línea? Gustavo, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, un placer de estar con vos en tu programa una vez más y un placer también de que estés ahí con Eric. No me acuerdo si vos sos apricista. ¿Perdón? No me acuerdo si sos apricista. Sí es. Sí, soy apricista. Se cortó la llamada. No, adelante, Gustavo. Cuando pusiste, es un mal manejo, ¿a qué te referías? Randall, ahí, digamos, hay que tomar en cuenta los antecedentes. Me parece que, de nuevo, yo es que soy un fiebre, como lo puse en algún momento, yo soy un fiebre de observar lo que sucede cuando hay relaciones de poder y efectivamente en los equipos de fútbol, en las asociaciones de fútbol y demás, son centros de poder indiscutiblemente. Entonces, le seguí el pulso a esta situación de lo que ha venido sucediendo y me llama la atención, especialmente, digamos, y lo voy a poner en 3 niveles. El primero es el de los antecedentes. Cuando se escoge a don Eric Lonis, al igual que al equipo con el que él forma parte para la escogencia del seleccionador nacional, efectivamente es porque, digamos, la Fedefútbol está trasladando, ¿no?, una responsabilidad. Hay quienes dicen que por lo sucedido en el Mundial, ¿verdad?, sea cierto o no, lo cierto del caso es que hay un traslado de responsabilidad o de una función específica que le corresponde a la Fedefútbol en un grupo asesor que se supone sobre el cual recae, ¿qué recae? Recae legitimidad, recae una buena imagen general de la población a quien designe o quien sea designado, si viene recomendado en las ternas y demás del trabajo de estas personas, pues efectivamente la población, digamos, va a tener una mayor aceptación. Ese es el principio base, ¿no? Después de ese antecedente, ¿verdad?, entonces la Federación está reconociendo que no tiene la legitimidad suficiente para hacerlo de suyo propio. 1. 2. Viene el tema, digamos, candente del audio que es revelado por Justin Campos. Aquí me parece que es un tema efectivamente que sale del ámbito de lo privado, en donde nunca debió haber sido dejado, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, si don Justin Campos, por ejemplo, tenía algo que decir, no lo tenía que hacer público. Tenía que llevarlo a la Federación y decir que él podía creer que esto estaba, digamos, de alguna manera afectándole. Entonces, digamos, si él lo que quería era pertenecer, ¿no?, o ser considerado, bueno, ahí la Federación podía tomar cartas en el asunto y decirle a Eric y a otras personas, absténganse, pero esta persona va a porque el currículum le ofrece, ¿verdad? Punto y aparte. Eso era el meollo del asunto. Pero no, el audio es revelado y el audio entonces, yo siempre digo, muy coloquialmente, que en eso uno no se tiene que chupar el dedo, a uno puede caer de inocente. El audio es revelado con la intención de embarriar la cancha, de deslegitimar a aquellos grupos, especialmente al grupo que tiene el tema de la selección y especialmente a don Eric Lonis, para decir que ese es el tema por el cual él no está siendo convocado. Entonces, ese es el punto número 2. Ahora bien, y eso, digamos, no hay que ser inocente, esa es la intención de hacerlo público, sino que alguien me explique lo contrario, ¿por qué hacerlo público? Uh-huh. Número 3, resulta entonces que don Eric hace una aseveración que, de hecho, yo no sé si está tipificada en la normativa de la Federación Costarricense de Fútbol, o si de alguna manera alguien tiene prueba fehaciente de que efectivamente don Eric dijo que iba a ayudarle, ¿verdad? Yo le puedo decir a usted, yo le ayudo, y eso no lo constituye en un delito de tráfico de influencias. Es más, no sé si está tipificado, ¿verdad? ¿En privado no? ¿Privado o no? No, a lo que me refiero es, en personas privadas, ¿no?
Bueno, en personas privadas no, pero incluso si fuera privado, si fuera un delito, aún siendo delito, Randall, yo puedo hacer público diciendo, yo quiero ayudarle a usted, Randall, a que usted tenga su casita, Randall, yo quiero ayudarle a usted, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Bueno, que hay una intención que no es la mejor, pero eso no lo constituye un delito. Para que se constituya un delito tiene que haber un favorecimiento real, material, y eso significa que efectivamente la persona que se ve beneficiada está gozando del beneficio dado por el tráfico de influencias, ¿verdad? Entonces aquí nunca hubo tráfico de influencias, aquí hubo nada más unas declaraciones bajo un supuesto estado alterado de la conciencia en el cual don Eric dio las declaraciones, y aquí no estoy jugando de abogado, simplemente estoy dando hechos. Si alguien me demuestra lo contrario, que me lo diga, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el papel de la federación? Cuyo antecedente principal es que no tiene la legitimidad suficiente, o estaba buscando la legitimidad suficiente para hacer esos nombramientos. Bueno, que en este momento tenía que presentarse como, digamos, una especie de decisión salomónica, ¿no?, en donde tomara las cosas según el ambiente de donde habían sido tomadas. Entonces, pésimo manejo de la crisis. ¿Por qué? Uno, la Fede de Fútbol no se pronuncia lo más rápido posible sobre el tema, sino más bien deja que se recaliente en medios de comunicación masiva. Tuvo que haber, uno de los principios de las crisis, de teoría de crisis, dice que usted es como un incendio forestal nunca crece, nunca es de un solo golpe, ¿verdad? Crece a través de una fogata mal atendida, un cigarro tirado, etcétera, etcétera, nace muy pequeño. Entonces la teoría de crisis dice que usted tiene que atender lo más pronto posible para que el siniestro, por decirlo así, no se extienda. La federación no lo hizo, lo dejó en manos de los medios, lo dejó en manos de los actores y nunca intervino. Número uno. Número dos, la teoría de crisis dice que cuando hay responsabilidad mínima, intermedia o máxima, y eso significa cuando yo no tengo que ver en el meollo del asunto, pero yo sí tengo que dirimirlo. Y entonces aquí, aduciendo que no hay una responsabilidad, lo cual es falso, sí hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque entonces está viendo perjudicado ¿qué? El ánimo nacional respecto del tema del fútbol. Ahora se va a ver empañada la decisión de la persona, de las personas que vayan a conformar parte del equipo técnico que vayan a asumir la selección nacional, porque no necesariamente tienen a las mejores personas escogiéndola, o porque resultaron otras. O sea, se va a embarrelar la cancha aún más. Y entonces aquí sí tiene responsabilidad la Fede de Fútbol, porque de nuevo debió haber asumido un tema muy rápido, capturarlo lo más pronto posible, y sí tiene responsabilidad en decir, bueno, esto es un tema privado y esto es un tema que se va a resolver a puerta cerrada entre los dos personas y nosotros. Y punto número 3, no solamente que se recaliente el tema, no solamente uno dictar las declaraciones, como bien lo hizo en la conferencia de prensa, sino que la federación lo que manda es un comunicado absolutamente escueto. Entonces, digamos, ¿quién quedó aquí? Digamos, de toda la historia, ahí, digamos que de los tres son perdedores, ¿verdad? Perdieron en la historia, todos perdieron algo. Ajá. Pero la que más perdió aquí es la Fede de Fútbol, porque no tuvo la autoridad suficiente para imponerse en dirimir una situación que de suyo le competía. Y que era del ámbito privado, que terminó siendo del ámbito público. Exactamente. Gustavo, muchas gracias, como siempre. No, muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias, Gustavo Araya, especialista en comunicación política. No sé si tienes algún comentario. Sí, no, interesante, pero cuando usted me preguntó sobre las portadas, sí, a mí me llamó la atención. Entonces uno se pregunta por qué. ¿Por qué uno no puede llorar? Sí, no solamente eso, sino por qué con tantas cosas importantes que yo dije se enfocan solo en eso. Obviamente, posiblemente porque la gente tiene la percepción, yo creo que es correcto, yo soy un hombre fuerte, a mí difícilmente me quiebran el ánimo, es difícil, y no es por jugar de fuerte, sino porque así ha sido siempre. Cuando yo me retiré, yo no lloré, a pesar de que es un momento muy emotivo, pero por supuesto que hay cosas que a uno lo quiebran. O sea, como dije, soy un ser humano, y a mí me quiebra que alguien en una situación de indefensión esté pasando por un momento complicado. Entonces eso sí, y yo creo que entre tantas cosas que hay importantes alrededor de todo esto, me parece que se diluye
se diluye la importancia de los temas que estamos tratando y que están generando toda esta situación, se diluye en detalles insignificantes, como si un hombre llora. No, por supuesto que los hombres lloramos, ¿verdad? Y yo también. Usted lo que dice es que se diluye la importancia, por ejemplo, de denunciar la violencia doméstica en medio de la foto de que el ex capitán de la CL está llorando. Esa es mi impresión. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no sé por qué. Porque lo importante hoy no es que hay alguien denunciado por violencia doméstica, sino hay alguien que dijo malas palabras en un audio. Exactamente, eso. No sé por qué la sociedad se está comportando así, si siempre se ha comportado así. No sé si hemos perdido el rumbo de las cosas que realmente impactan nuestra sociedad y en las que debemos enfocarnos. Vea, Randall, yo le voy a decir con toda sinceridad, a mí me da un poco de pena todo esto que está pasando, no por mí, porque yo no creo que en una situación como la que está el país, con tantos temas pero tan importantes que hay que tratar, tengamos que estar, yo digo, castigando a la gente con un tema como este. Ahora, el problema es, digamos, que yo tengo que cumplir una responsabilidad, y es no esconderme. Yo nunca me he escondido, nunca. De hecho, una de las cosas que me enseñó el fútbol es que la gente de verdad se ve en los momentos de más complicación. O sea, hay líderes que se hacen llamar líderes, pero solo salen a las conferencias de prensa cuando ganan. Claro. Cuando pierden no aparecen. Entonces yo digo que los líderes de verdad, los responsables, salen cuando realmente la cosa está complicada. Entonces yo no puedo esconderme, yo no puedo decir no vengo a conferencias de prensa, no hablo, yo no puedo, porque no quiero quedar de esa forma. A lo único que le voy a poner nombre, porque necesito ponerle nombre a esta valoración, porque me llama mucho la atención, la reflexión que está haciendo es esta: cuando el audio se filtra, usted queda entonces sorprendido, no solo porque el audio se filtre, sino porque la noticia no es, y voy a ponerle nombre porque fue así, que Justin Campos fue denunciado por violencia doméstica, sino que Eric Lonis le dijo mal tal cosa a Justin Campos. Sí, yo creo que se le dio más importancia a eso, pero... De hecho, lo otro casi no salió. ¿Ah? Lo otro era contexto para explicar que usted se enojó. No era el centro de la noticia. Sí, yo creo que... O sea, ahora, yo lo que digo es que como sociedad, y tal vez es un tema que usted debería tratar en el futuro, es ¿por qué? ¿Por qué no le estamos dando como sociedad la importancia a los temas que realmente nos tocan a nosotros, tocan a nuestras hijas, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean? ¿Por qué? ¿Por qué esa banalidad en alguna información, en las cosas que yo considero que son más de entretenimiento que de reflexión como sociedad? Eric, ahora bien, permítame terminar la última parte en algo que tiene interés público, que no pasa por el caso en particular, pero sí con unas declaraciones suyas. Hoy me hizo gracia porque vi una cobertura de la noticia que traía entre signos de interrogación tráfico de influencias, y yo simplemente quería aclarar, porque por eso yo creo que como población a veces nos desenfocamos de que la federación no es gubernamental, y entonces busqué el delito de tráfico de influencias, justamente, que está en la ley de corrupción, y dice: será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 años quien directamente o por interpósita persona influya en un servidor público prevaleciéndose de su cargo. Es decir, para que haya tráfico de influencias tiene que haber fondos públicos o personas públicas. Entonces, eso queda descartado. ¿Por qué? Don Eric es una persona privada que estaba trabajando en una institución privada, una organización privada, que es la Federación Costarricense de Fútbol, y la otra persona en la historia es también un privado. Entonces desaparecemos el concepto de tráfico de influencias, que es un delito. Pero quisiera preguntarle directamente si usted, ya ahora sí, como una figura de autoridad y un líder deportivo en este país, había metido mano por amiguismo para nombrar a alguien en algún equipo o en la selección. Sí, pero no para beneficiarme yo, sino para beneficiar al equipo. Le pongo un ejemplo. En algún momento, cuando nosotros estábamos en Carmelita, empezamos juntos, Wilmer López, Luis Marín y yo. Ajá. En el mismo año, 91, 92. Entonces, cuando a mí me buscan para ir al Saprissa, yo primero que le digo al vicepresidente que me busco, digo, tiene que traer a Wilmer López porque es un jugadorazo.
y yo creo que en la liga no va a tener oportunidad. Eso es una recomendación. Sí, es una recomendación. Ahora, ¿eso es usar mi influencia? Pues sí. ¿Por qué? Porque quiero que un buen jugador venga al Saprissa. Ok, eso fue usar la influencia, digamos, pero desde un punto de vista objetivo. ¿A usted le parecía que el Pato era un buen jugador? Que era un buen jugador, sí. Qué dicha que no fue al Saprissa. Ok, como presidente de la comisión, para beneficiar a un familiar, ¿usted lo usó en algún momento? Nunca, jamás, y nunca lo he hecho. Vean. ¿Por qué lo dijo? Vean, hay un lenguaje que uno utiliza. Digamos, por ejemplo, yo le voy a decir de una conversación que tuve con un compa. En el fútbol, todos somos somos de un grupo, de generaciones. No sé si usted vio, yo me retiré hace 12 años y ahora estaba saliendo el Randall Azofeifa. ¿Sí? Jugamos juntos. Entonces, todas esas generaciones, todos esos que jugamos juntos, tenemos un lenguaje, una forma de hablar. Digamos, usted ve a alguien de algún jugador y dice, madre, métame ahí, lléveme a ese equipo, métame gata, para que me contraten en ese equipo. Eso es muy normal, eso se da. Entonces esa manera de hablar es una forma que hay en el ámbito del fútbol. Por ejemplo, yo tuve una conversación con un amigo, me dice, Eric, madre, no escoja al entrenador ahora, deme tiempo que yo saque este equipo campeón y después me lleva, sáquelo campeón y hablamos. O sea, si esa conversación se filtra, me llevan preso. Pero es una forma de hablar, digamos, no significa eso. Ahora, ¿por qué dije eso en ese contexto? Vean, nosotros, cuando estuve en ese momento, estaba incentivando a los entrenadores a que envíen su currículum a la federación, metan el currículum. Algunos le da pena llamarlo a uno para decirle, Eric, mira, yo quiero que me tomen en cuenta. Le digo, meta el currículum, métalo, y después cuando el currículum está ahí lo analizamos, como todo. Entonces, así lo hice con todos. Metemos el currículum y cuando esté ahí hacemos el proceso de transparencia que merece, como lo hemos hecho con todos. Okay. ¿Usted le prometió a alguien meterlo? Nunca, a nadie, nunca, y lo puedo decir a los ojos. O sea, ni siquiera consideramos ese nombre en nada. Yo no sé por qué, y bueno, y eso lo puede colaborar las bitácoras de los temas de la comisión. Yo no entiendo, bueno, sí entiendo por qué. Ahora, cuando es que hay que poner las cosas en contexto. Vea, Randall, cuando este tema, hay gente, yo lo voy a poner en términos generales, hay gente que se promociona demasiado y que dice, mira, no estoy hablando de este caso en particular, bueno, lo voy a poner como un ejemplo más fácil. Sí. Usted va con su hijo los niños entre 5 y 6 años lo quieren todo, no sé si demás, bueno, yo hablo por la mía que tiene 5 años. Entonces usted va al supermercado y entra al supermercado y dice, papi, cómpreme una LOL, papi, que quiero esto, papi, que la quiero, papi, que la... Usted le dice, no, que ya usted tiene, no, que ya... Cuando ya tiene usted 15 minutos, usted le dice, mira, ahora al final, aunque usted no se la vaya a comprar, para robársela, para que te deje en paz. ¿Sí? Hay cosas que hay que entenderlas en el contexto. Claro, pero yo quiero corregirlo en algo. Usted ahora me dijo, si eso se filtra me llevan preso. Ajá. Bueno, no, porque resulta, porque resulta que aquí hay que estar muy claro, es un ejercicio privado. Okay. Y una cosa, entonces desacreditemos que hay un delito o no, porque no es una cuestión pública. Sin embargo, desde el punto de vista ético, yo lo que quiero saber, y por eso se lo pregunto con esa firmeza, es si usted, aún sabiendo, porque otra cosa es recomendar, sabiendo que no tenía capacidad, le prometió a alguien, por un interés personal, ayudarlo a meterlo a la Federación Costarricense de Fútbol. Nunca nada, Randall, bajo ninguna circunstancia. Y además, todos los que participan, aunque yo considere que no tengan capacidad, hay que hacerlos participar y que pasen el filtro normal. Y mucha gente lo llama usted. Mucha gente. Vea, le voy a poner un caso. Una persona a la que yo llamé, don Carlos Watson. Ajá. Don Carlos Watson está fuera de la federación. Yo no conozco una persona más capaz en el análisis de los perfiles de los jugadores para competir a nivel internacional. De hecho, hizo un trabajo de investigación sobre los perfiles que tiene que tener el jugador para competir a nivel internacional en el fútbol de hoy. Ahora, don Carlos Watson, para mí, tiene que estar dentro de la Federación de Fútbol. Que en algún momento se fue o lo que sea, por alguna diferencia,
ya eso es otra historia. Pero entonces yo, como una persona que estoy convencido de que yo tengo que presentar su nombre, incentivarlo a presentar su nombre y explicar por qué considero que don Carlos debe estar. Don Carlos debe estar porque ha sido uno de los entrenadores que más jugadores ha promovido, porque ha sido una persona inteligente, que es un ideólogo del fútbol del país, que la mayoría de entrenadores le tienen mucho respeto y que podría aportarnos mucho. Don Carlos, venga, presente su currículum, lo metemos ahí. Ahora, que de eso a que cuando se dé el proceso de escogencia, que es presentar el nombre, hacer una calificación, después de todo eso presentarlo al comité ejecutivo, ya eso es otra historia. Claro, pero es que es diferente que usted me diga, yo convencí a Carlos Watson por su capacidad, y aquí estoy, digamos, poniendo un ejemplo, que sería decirle a un familiar suyo, mira, yo sé... No decirle, pensar, yo sé que sos un incapaz, pero simplemente porque sos compa o amigo, te voy a intentar. Nunca, jamás ha pasado ni pasaría. Don Eric, no he hecho ninguna pausa comercial y ya se acaba el programa, así que permítame ir a la pausa comercial. Yo al invitado siempre le pongo a escoger canción, espero que venga listo para la canción. Son las 3:21, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices, los tonos de la actualidad. Con 26, nos queda un minuto de programa nada más. Don Eric, quisiera, si tiene algún mensaje de cierre de esta historia no de la historia, de la reflexión posterior a la historia, que era realmente lo que yo quise explotar el día de hoy. Sí, bueno, la reflexión es que un tema como ese no debería ser tan importante en estos momentos en este país. A mí me da un poco de pena y de verdad que lo siento así, porque yo también tengo otros problemas que me están afectando como emprendedor y como empresario y debería haber aprovechado eso para tratar de combatir con eso que nos está impidiendo el crecimiento económico y el crecimiento a toda la gente que está de una u otra forma desarrollando proyectos. Y segundo, de que yo entiendo la realidad de la tecnología ahora y obviamente poco a poco tenemos que irnos adaptando y tenemos que ser mucho más precavidos. ¿No le parece que digo, aunque sea doloroso y de pena, el tema de la violencia doméstica sí es un tema que debería estar en el centro? Yo recuerdo muchas veces entrevistado a ministras encargadas del ámbito de la mujer y en los últimos 10 años todas me dicen lo mismo: Randall, por favor, quitemos el estigma de que la violencia es un tema privado, porque lamentablemente es un tema público. Doloroso, penoso, pero es público. Y es que eso es lo que a mí me ha molestado, digamos, que poner a Eric llorando, que sacar una frase, que escucharlo diciendo malas palabras, ese no es el tema aquí. El tema es otro. Esto no es deshonestidad, la gente me conoce, yo no soy una persona deshonesta, ni soy una persona mentirosa, yo no voy a venir aquí a mentir, porque una frase en un momento de frustración, indignación, enojo, iras, la toman en contexto para eso no me parece justo, pero bueno, es lo que es, pero hay que ver lo que está pasando en el país en ese tema de la violencia doméstica. Es increíble que un partido de fútbol se dispare en las eso es inaceptable. O sea, eso es inaceptable. Yo eso simplemente no lo puedo entender, y también es inaceptable en cualquier estrato social, porque muchas veces algunos problemas sociales de este país la gente se los achaca a cierta gente, a cierta clase, claro, como desligándose, como diciendo eso no pasa, eso le pasa a todos, en todos los estratos, y hay que enfrentarlo con la misma rigurosidad. Sí, hay gente que cree que la violencia tiene que ver con pobreza o con migración. Exactamente, y no es así. No es así. Eric, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, un placer, Randall. Espero que la próxima vez que me invites a hablar de otras cosas un poco más agradables. La próxima vez que lo invite podríamos hablar de ganadería, ¿te parece? Podríamos hablar de emprendimientos y de
cómo las municipalidades están frenando en términos generales el crecimiento del país en un momento en que necesitamos generar empleo y riqueza. Con mucho gusto, porque de hecho, si usted nota, cuando yo lo presenté como futbolista, como administrador de empresas y como empresario. Hoy no teníamos chance de hablar de las empresas, pero don Eric se dedica a la ganadería de doble propósito, la producción de árboles, que eso me hizo mucha gracia, la producción de árboles, todo un ambiente de sostenibilidad con producción de energías limpias y fertilizante orgánico. Sí. Bueno, eso es un emprendimiento que tiene que ver además con muchísima actualidad, pero que efectivamente los gobiernos locales no están listos. Sí, y estamos juntando todo eso con un centro para el desarrollo del talento humano. Del talento humano, sí, que la gente, que los niños aprendan a emprender proyectos, a jugársela, a que les despierte la originalidad para desarrollar cosas, para construir cosas y también para trabajar en equipo, para entender los valores de la solidaridad, de la lucha y todo eso. Entonces estamos haciendo un proyecto para generar ese tipo de actividades. Bueno, podríamos ver cómo un líder deportivo se convierte en un líder de emprendimientos. Sería genial. Nos podemos ver el otro mes cuando pase un poco. Perfecto. Sí. Perdón por los insultos en el estadio. No se preocupe. Digo, 20 años después el destino me permite decir, uy, perdón. Por favor, pero es que yo tengo una amiga que me dice, Eric, ¿usted se acuerda que cuando usted iba al estadio de la liga había una chavalilla chiquitilla ahí de pelo corto que le gritaba, papá? No puedo decir las palabras. Me dice, era yo. A mí me pasa, en el Marco de Cartago estaba Hermidio Barrantes, en el otro estaba usted. Ajá. ¿Verdad? Y los dos eran porteros de la selección en ese momento. Los dos porteros, sí, que tuvo un año espectacular en medio en Cartago. Sí, espectacular. Robaré un minuto, Jefferson, pero yo recuerdo, y parece mentira que esas cosas queden grabadas, creo que fue un partido contra el Saprissa en el Fello Mesa. Hay una bola que es un centro, viene un centro, ¿verdad? Entonces Hermidio Barrantes está en el primer palo, le cabecean al segundo y se estira desde el primer palo. A mí nunca se me va a olvidar esa tapada de Hermidio Barrantes, que lamentablemente a su historia le queda marcada Italia 90, pero realmente después tuvo una magnífica carrera. Un porterazo en medio, porterazo con unas condiciones espectaculares, y esas dos temporadas que tuvo en Cartago fueron impresionantes. Bueno, ese gol se lo celebré ahí atrás suyo pero ganamos al final, yo creo. Siempre pasaba. 3:31, Natural Mystic pidió Eric Lonis para despedir hoy Matices de Bob Marley. ¿Por qué esa canción? Porque es una canción de paz, de tranquilidad, y para mí Bob Marley era una súper adelantada a su época. Muchas de sus letras, de sus canciones quedarían perfectas para lo que está viendo la sociedad actualmente. A las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental. ¿Qué pasó en la reunión de Liberación Nacional con Casa Presidencial? Mañana en Matices estará la presidenta del PAC con nosotros, la nueva presidenta del Partido de Gobierno. Sin duda tendremos mucho que hablar. 3:31, hasta luego, feliz tarde.